continuamos aquí en Entre Mujeres y hoy nos visita nuestro amigo Christian Turnbull, que nos hablará sobre la segunda parte de inteligencia emocional, un tema bastante interesante. Chris, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. Cristian, nos gustaría que nos platicaras, ya hemos tocado este tema de inteligencia emocional, pero hay muchas personas que posiblemente no vieron la primer parte. Entonces, que nos hicieras una recapitulación de lo que platicamos la primer parte de inteligencia emocional. Claro que sí, por supuesto. La inteligencia emocional. ¿Qué es cómo eres emocionalmente inteligente? Es la capacidad que tienes para reconocer tus emociones y la de los demás y el conocimiento para manejarlas. Hablamos del libro de inteligencia emocional de Goleman, donde habla de 4 capacidades. La primera es autoconocimiento, la segunda es autocontrol, la parte de ser empático y la tercera poder cambiar, que es cuando ya tienes inteligencia emocional. Si quieren tener más información, los invito a que vean la primera sección de inteligencia emocional. Claro. Ok, muy bien. ¿Y hay emociones malas o cómo podemos clasificar nuestras emociones? Gracias por tu pregunta. Fíjate que no hay emociones malas. En sí la raíz no es que sea mala, es qué haces con la emoción. Por ejemplo, te pueden correr de tu trabajo y puedes estar súper enojado, muy molesto, pero ¿qué haces con la emoción? Hay gente que puede usarlo hasta como una autodestrucción, o la autoestima, no hacer nada bueno, y ahí no estás encaminando la emoción de manera positiva. O bien puedes agarrar y decir, tengo esta emoción, puedo emprender un negocio, puedo hacer algo diferente. ¿Cómo usas la emoción? Entonces la raíz en sí no es mala, es cómo tú la estás usando. O sea, son emociones mal encausadas, no hay malas ni buenas, sino tu manera de manejarlas. Es correcto lo que estás diciendo. Y aparte la emoción llega. Yo no puedo decir, no midas 1,80. No, o sea, la emoción llega y es. El chiste es saber tú cómo la usas y si te sirve para conocerte, saber de dónde viene. Y acuérdense, la inteligencia emocional siempre es para algo positivo. Entonces, Claro. encaminarla para algo bueno. ¿Y tienes alguna herramienta tangible para quitar o disminuir estas emociones no Sí. favorables? Sí, por supuesto. Mira, por ejemplo, paso número 1. Decir, esta es mi emoción y me está pasando por X situación. Por ejemplo, estoy muy preocupado y tengo muchísimo miedo de lo que va a vivir al rato mi amigo Juan Carlos. Entonces, ya que tienes la emoción y le pusiste el nombre, agarras un objeto cualquiera y lo empiezas a describir. Este es un celular, mide 15 centímetros de altura, tiene botones. Trata de hacerlo durante 1 minuto lo más específico posible. Luego agarras y vuelves a decir, oye, ¿cuál es la emoción que tengo? Estoy muy preocupado porque en la noche va a vivir esta situación mi amigo Juan Carlos, por decirte, ¿eh? Ajá. Cualquier emoción. Y luego agarras otro objeto distinto. Lo vuelves a describir durante 1 minuto, minuto y medio, y vuelves a decir cuál es la situación. Yo te voy a decir, en momentos, luego ya no sé ni de qué tenía preocupado, o cuál era mi emoción, o de dónde venía. A ver, si entendí bien. Yo en la noche llego a la casa y Sí. llego preocupada porque le va a pasar algo a un amigo. Entonces, O algo, sí. algo va a pasar. Sí. Entonces, primer paso, tomo algún elemento, algo que esté ahí y lo empiezo a describir. Perfecto. Y después, Después, ya que lo escribiste durante 1 minuto, vuelves a regresar a la misma situación y vuelves a decir lo mismo que dijiste en el principio. ok, Y vuelves a agarrar otro objeto. diferente, Diferente. cualquiera. Ajá. Lo que haces aquí que cuando tú cambias lo que estás mirando, el foco, cambias la emoción, cambias la energía. Y cuando tú, por ejemplo, si yo tengo un foco acá y luego tengo el foco acá, hago que se reduzca y lo que me está afectando sea muchísimo menor. Ok. Puede hasta desaparecer. Yo lo recomiendo que lo hagan unas 3, 4 veces. Y eso también se puede aplicar no solo en situaciones de nuestros amigos, sino también en nuestras Personales, situaciones. O sea, por ejemplo, supuesto. estoy preocupado porque va a haber recorte en la empresa donde trabajo. Puede ser. ¿Llegas y haces eso? Sí, te puede ayudar. Y lo puedes ver desde otro ángulo. Es como si te salieras y tomara la proporción que tiene que tomar. Es una herramienta que espero que les funcione. ¿Nos podrías dar otros tips también para mejorar nuestra inteligencia emocional? Claro que sí, con muchísimo gusto. Primero, tu respiración. Ok. Pon foco y siente cómo está haciendo. Que sea profunda, llévala al estómago. Respira como te quieras sentir, lento, pausado. Y no sé si has escuchado que es el cuenta hasta 10, Sí. ¿ok? Porque si tú tienes 10 respiraciones pausadas y profundas, pues te vas a sentir muchísimo mejor. Número 2, si tu emoción está siendo muchísimo más grande y estás con otra persona, decirle, no es el mejor momento para hablar ahorita. Esto, créeme que ha solucionado, o digamos que ha evitado a que personas
rompan en la parte laboral y Claro. profesional y personal. Entonces, tener la sabiduría de decir, hoy no es un buen momento, vamos a hablarlo en otra ocasión. 3, pensamientos positivos. En una sección hablamos de la responsabilidad incondicional y es, ¿cuál es la emoción? ¿De dónde viene? ¿Y cómo puedo hacerme parte de esto? O sea, no hacerme víctima, como que no es lo que me está pasando, sino para qué me está ocurriendo. Cuando hay una explosión de emociones, muchas veces es porque no se está pensando. Entonces, ¿cuáles son las conversaciones, los pensamientos que pueden ser de manera positiva? La número 4 es la voluntad. Tú tienes la voluntad para trabajar y crecer como persona. Aprende a decir que no a lo que no te sirve. Y aprende a decir que sí a lo que sabes que es bueno para ti y para tu vida. La verdad es que tenemos conciencia y sabemos que es bueno para nosotros. Claro, y Entonces, muchas usa la veces voluntad. llegas a tomar una decisión por quedar bien con la otra persona, por no afectar a la otra persona. Entonces, Por primero, supuesto. pensar en ti, tomar tu voluntad y decir sí o O aprender no. a decir no, que es muy difícil. Muchas veces el sí es muy fácil, no de decirlo, pero decir no llega a costar trabajo. Híjole, sí. Y el mexicano, bueno, la cultura mexicana no sabemos decir que no. Créeme que yo he trabajado con directores, con gerentes que aprendan a decir que no a sus jefes, a las personas, ponerlos a trabajar a que digan que no. Es una práctica, es difícil decir que no. Claro. Y número 5 es no porque te preocupes demasiado vas a cambiar el pasado, vas a afectar el futuro en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que actúa más y preocúpate menos. Una preocupación excesiva te puede llevar a la enfermedad y a que tengas una mente que no esté lúcida para tomar decisiones o para pensar. Entonces, básicamente en este momento les voy a hablar de estas 5. Para que los pongan en práctica, entonces sería la respiración, respirar profundo, tener pensamientos positivos. Cuando estás con una persona y antes como de empezar una discusión, decir, este no es el momento, después lo hablamos. Sí. El cuarto Voluntad. es la voluntad de aprender a decir sí o no. A Y las- el quinto, No te preocupes de no más. preocuparnos No y sirve de actuar. nada. Y actuar, ¿no? Y actuar. Versus preocuparse. Porque como dices tú, es la conversación que tengas contigo, ¿no? Porque a Sí. veces estás tan preocupado que piensas, o sea, te dejas llevar por el miedo o por la ira y Sí, no sí, piensas sí, sí. fríamente, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Ok, y bueno, si nosotros tenemos como una emoción súper fuerte que dices, no, es que no puedo con ella, como por ejemplo el miedo o algo así, ¿nos puedes dar un ejemplo más gráfico sobre esto? Sí, por supuesto. ¿Podrías apoyarme Sí, a hacer claro una que sí. pequeña demostración? Ok. Por favor. A ver. Normalmente, ¿qué hacemos? Supongamos que tú eres, representas el miedo. Ok. Podría ser cualquier otra emoción, pero vas a ser el miedo, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Como que resistimos, ¿no? Sí, tú te digo, no, no vas a poder. no vas a poder. Yo no digo, te sí, has sí voy a podido, poder, es sí muy voy a poder. difícil. Entonces, lo que hacemos en esta dinámica es que resistimos y hacemos que crezca el problema. Es como echarle gasolina al fuego. O sea, no solucionamos nada. Mi invitación, ¿cuál es? Que tú empiezas a decirme lo que siempre me dices. No puedes, nunca has podido, es muy difícil, vas a Y fracasar. entonces es empezar a danzar y ver qué está pasando, mirar desde otro lado. Decir, por ejemplo, ¿para qué estás aquí? Poder agradecer. Si tú pudieras agradecer y decirle gracias porque me has ayudado en esto en el pasado, porque gracias a ti puedo tener esto en el presente, y poder mirarlo desde otro lugar en vez de resistirlo, puede ser algo muchísimo más grande y poderoso. Y decirle, me gustaría hacer algo diferente contigo. Miedo me has servido y te pido pedir que hacer algo diferente con mi vida. Y si para ti está bien, te pido que me ayudes a darte un buen uso. Y si me olvido de ti, aparécete. Y en vez de estar resistiendo, es tomar lo que debes de tomar. No sé si... Sí, esta es como explicación. tomar lo bueno en alguna situación, que el miedo ha aparecido o cualquier emoción y en vez de Sí. estar luchando con ella, como aliarte, ¿no? Como decirle, ok, estás aquí. Por algo se sé". está apareciendo. Claro. Y muchas veces dicen, el miedo es el que te agarra. Entonces el miedo siempre va a estar, agarrar el miedo y vámonos. Siempre va a Entonces estar. que nunca te tenga. Cristian, pues muchísimas gracias. Gracias a Una ustedes. frase con la que te quieras despedir el día de hoy. De manera muy breve. Estaban dos monjes caminando en la madrugada y en un río vieron una mujer que no podía cruzar. Estos monjes estaban en absoluto silencio, estaban en un voto de estar en silencio. Cruzando el río, uno de los monjes toma a la mujer y la lleva al otro lado. Cuando llega la noche, los monjes ya pueden hablar entre ellos y uno de ellos le comenta, ¿por qué haces esto? ¿Por qué agarraste a la mujer? Acabas de defraudar a todos los monjes. Le dice, mi amigo, yo cargué a la mujer en la mañana, tú llevas cargándola todo el día. ¿Qué emociones y qué cosas las traemos
y cómo está afectando y qué tanto las estamos cargando. Entonces, ¿qué tan consciente estás? ¿Qué tan consciente estás de lo que cargas y los precios que pagas? Pues con esta frase nos despedimos de tu sección, Cristian. Y bueno, muy buen ejemplo, muy buen tema para ahorita que iniciamos un 2012, que nos sirva mucho. Hay que tomar los tips que nos dio, los 5 tips que nos dio en cuenta. Y bueno, como tú dijiste, siempre hay que agradecer y te agradecemos que formes parte de Entre Mujeres. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Vámonos un corte y regresamos con más de tu programa Entre Mujeres.